Muy buenas. En el marco del Congreso INDOC, mi compañera Livia García Faroldi y yo mismo, Rafael Grande, de la Universidad de Málaga, del área de Sociología, vamos a presentar la comunicación aprendizaje colaborativo como herramienta para analizar la realidad social a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Este trabajo forma parte de un proyecto de innovación docente del plan propio de la Universidad de Málaga, titulado Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Conocimiento y Comprensión del Alumnado a través del aprendizaje basado en proyectos de sociología. Este proyecto, que como he mencionado se ubica en la Universidad de Málaga, está formado por un equipo de profesorado de 10 personas del área de sociología y se ha implementado en asignaturas de primer y segundo curso en diferentes titulaciones del área de ciencias sociales. Los objetivos que perseguíamos con este proyecto era fomentar en nuestro alumnado la formación integral y desarrollar en mayor medida el pensamiento crítico y reflexivo, además de promover aprendizajes colaborativos mediante el uso de herramientas para analizar la sociedad actual, usando los objetivos de desarrollo sostenible como marco en el que articular eh, dichas estrategias didácticas. En esta comunicación para el Congreso lo que pretendemos es analizar cómo el alumnado ha valorado la implementación de esta estrategia de innovación educativa basada en el aprendizaje colaborativo. Bien, como conocemos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, son estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje centradas en el estudiantado, que refuerzan el aprendizaje en equipo, donde todos los miembros de los grupos participan de forma activa en el proceso, construcción, generación de ideas para diseñar sus propios proyectos, en nuestro caso, proyectos sociológicos de análisis de diferentes áreas y aspectos de las sociedades actuales y en los que el docente actúa siempre como un simple facilitador, rompiendo un poco la dinámica tradicional de docencia magistral. Encontramos elementos muy positivos en adoptar este tipo de estrategias y didácticas de enseñanza-aprendizaje, como es el que se transmite un enfoque de resolución de problemas, todos los aspectos positivos que tiene el trabajo en equipo, la colaboración, el intercambio de ideas, la comunicación, la propia autonomía de los estudiantes y también la evaluación, en la medida en que podemos evaluar tanto los resultados como el propio proceso de aprendizaje. De esta forma fomentamos competencias y habilidades transversales, también las conocidas como habilidades blandas. Se promueve un aprendizaje activo, significativo, relevante, que consideramos en nuestro caso especialmente importante para que el alumnado se introduzca en la realidad de los ODS y por tanto en las problemáticas que atraviesan hoy el mundo actual y también aumenta de alguna manera la motivación y la comprensión de los aspectos tratados en las asignaturas. Bien, estos son los diferentes ODS que todos conocemos y lo que se hacía era que cada grupo de trabajo pudiera centrar su proyecto en uno de los diferentes ODS. Como veremos más adelante, la mayoría o los temas más elegidos por nuestro alumnado ha sido los temas de género, de salud y de educación, seguidos por otros. Bien, la metodología docente. Bueno, aquí explicamos un poco cómo se desarrollaban estos proyectos sociológicos en grupo a través de primero diseño y planificación, creación e implementación de los proyectos y finalmente la presentación y evaluación y autoevaluación de los mismos. Por tanto, se configuraban unos grupos, se explicaba y se hacía un debate inicial sobre los ODS, si los conocían, qué les parecían entre el alumnado a modo de puesta en común. En la segunda semana había una documentación inicial sobre los ODS, sobre todo centrado en el uso de fuentes estadísticas, tanto del Instituto Nacional de Estadística Español como de Naciones Unidas. La tercera semana se formaban los grupos, se ponían las normas internas de trabajo en equipo y se elegían los temas sobre los que se quería focalizar, teniendo en cuenta que no solo era el tema general, sino que también luego había cierta autonomía para desarrollar aspectos específicos. Posteriormente se desarrollaba el trabajo, donde, como he dicho, el profesorado era un rol facilitador el que asumía, y después se llegaba a la semana de exposición, al final del curso de exposición de los trabajos y de evaluación a través del cuestionario y de autoevaluación. En el
trabajo que presentamos en el Congreso, hemos realizado una parte de análisis cuantitativo centrado en un cuestionario que han respondido 300 alumnos que han participado en este proyecto en los cursos 22-23 y 23-24, y también un análisis cualitativo a través de respuestas abiertas recibidas en dicho cuestionario y tutorías grupales de autoevaluación. Bien, algunos resultados. En primer lugar, la satisfacción general en una escala del 1 al 5 tiene un promedio de 4,1, lo cual quiere decir que hay una satisfacción alta con la implementación de esta experiencia innovadora del aprendizaje basado en proyectos, colaborativo, para realizar el trabajo en grupo. Como vemos, la mayoría concentrados entre las puntuaciones de 4 y 5 en la escala. También vemos que, aunque en menor medida, pero también es muy positivo el aumento del conocimiento sobre los propios ODS, con lo cual quiere decir que la estrategia didáctica funciona para transmitir conocimiento, acercarse a la realidad, en este caso de los ODS, también con una mayoría, casi la mitad de los alumnos se sitúan en el 4, en una escala del 1 al 5. Y luego vemos algunas diferencias, vemos que las mujeres tienen una mayor satisfacción con esta experiencia innovadora que los hombres, aunque la diferencia no es muy grande, como se observa en la gráfica. Y luego vemos también una diferencia importante en titulaciones, ¿no? Vemos las titulaciones de educación, sobre todo, tienen las puntuaciones más altas, 4,4, 4,1. En cambio, las de gestión de administración pública o criminología están un poquito por debajo de 4. Bueno, la parte cuantitativa, en los aspectos potenciales que tiene evidentemente el trabajo colaborativo, el proyecto ha descubierto que hay un aumento de la motivación, del fomento de la capacidad crítica. Algunas frases que aquí evidencian esto, ¿no? Por ejemplo, esta que traigo aquí al final, son objetivos necesarios pero ciertamente utópicos, demasiado generales y no concretos, ¿no? Bueno, en un contexto a veces complicado, este tipo de estrategia didáctica, como es el aprendizaje colaborativo, logra crear ese pensamiento crítico que a veces es muy difícil en otro tipo de estrategias pedagógicas, ¿no? También un aumento en la mejora de la búsqueda de información, del uso de herramientas de análisis, que a veces nos cuesta transmitir en sociología y en cambio parece ser que sí que se nos facilita cuando usamos este tipo de herramientas, ¿no? También el aumento de la autonomía y la capacidad para enfocar sus proyectos, ¿no? Nos ayuda mucho a informarnos, ¿no? Dice una alumna. Pues creo que es una buena manera y forma de conocer los problemas sociales en auge hoy en día, dice otra alumna que ha participado en el proyecto. Pero evidentemente también esto tiene sus aspectos negativos, ¿no? Eh, Generalmente hemos detectado en esta evaluación más cualitativa que esos problemas son los derivados del trabajo en grupo. Una frase textual que se recoge en el cuestionario, una alumna del grado de Relaciones Laborales dice: dificultades para trabajar en grupo con compañeras que no van a clase y no hacen su parte, ¿no? Bueno, hemos dado tres ejes de problemas derivados del trabajo en grupo. En primer lugar, la falta de asistencia y consistencia, como decía, y constancia, perdón, como decía esta alumna, y también diferentes objetivos en el grupo. A veces te encuentras alumnado que quiere llegar a una nota muy alta y otro alumnado que simplemente le sirve con superar la materia, y eso a veces genera tensiones dentro del grupo. Un segundo eje de problemas derivados del trabajo en grupo que tiene que ver con el perfil del estudiante. A veces te encuentras estudiante jeta, el que, bueno, prefiere que el trabajo lo hagan los demás, ¿no? Vaguea lo máximo posible. Y en el otro lado estaría el estudiante líder, ¿no? Asume el liderazgo y asume también una gran carga de trabajo, lo cual va en contra de la propia dinámica que pretende el aprendizaje colaborativo, ¿no? Y un tercer eje sería a veces la falta de comunicación asertiva dentro de los miembros del equipo, ¿no? Y la falta de poner unas normas iniciales internas que faciliten luego el funcionamiento del grupo y el mejor uso de este tipo de estrategias innovadoras. Como conclusión, encontramos una satisfacción general del alumnado con el aprendizaje colaborativo. Eh, Entendemos que ha sido una buena experiencia innovadora en la forma de trabajar los ODS y de hacer llegar los ODS al alumnado, además de una manera crítica, reflexiva.
que mejora en gran medida el desempeño y motivación del estudiantado, que hay diferencias por sexo y titulación importantes, teniendo en cuenta que estamos en titulaciones notablemente feminizadas. De hecho, nuestra muestra está casi tres cuartas partes está formada por mujeres, de esas 300 encuestas que hemos realizado. Y por último, evidentemente hay que tener precaución y mejorar a futuro en el rol facilitador que asume el profesor las dinámicas de grupo y los problemas que pueden derivar de la misma. Muchas gracias y esperamos sus comentarios.